Bienvenidos al tercer encuentro de Amor Verdadero por Advent Hope Puerto Rico en la cadena de YouTube. Puedes compartir este programa con todos a través de las redes sociales en todas las plataformas para compartir, buscar otra gente que sepa también del amor de Dios. En esta noche nos acompañará una oración muy especial porque es una declaración de amor a Dios. El pastor Gibbs Pierre estará con nosotros en esta declaración que es tan importante. Así que ven con nosotros y adora a Dios a través de esta oración muy especial. Oh Señor, Dios de Israel, que habites entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Atiende, oh Señor, abre, Señor, tus ojos y mira. Oye, Dios, las palabras de tu siervo, que yo voy a presentar ahora las peticiones. En primer lugar, Señor, te presento, oh Dios, esta programación, la campaña evangelística de Semana Santa, que esta programación trae una bendición especial para todos. Bendice, oh Dios, en segundo lugar, a nuestros queridos invitados. Señor, yo quiero depositar a ellos en tus manos. Bendice a cada uno de ellos y también a los miembros de su familia. Y en tercer lugar, oh Dios, derrama tu santa bendición sobre los predicadores que tú has escogido, que ellos sean instrumentos escogidos por ti, y ellos van a presentar tu palabra sin alteración alguna. Y bendice a todos, Señor, que estamos participando en este servicio de este momento. Gracias, Señor, te damos. Y gracias por escucharnos y gracias por derramar tu santa bendición sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos todo en el nombre glorioso de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. Uno de los temas más interesantes y que nos eleva a hacer una pregunta existencial es: ¿qué del sufrimiento? ¿Por qué la gente sufre tanto? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Es el sufrimiento necesario? Todas estas preguntas se podrían contestar, pero el tema de esta noche nos va a llevar directamente al meollo de la cuestión. El tema se titula Nadie sufrió más que él, por la amiga Brenda Couvertier. Pero antes, te invito a reflexionar a través de esta alabanza. En el monte donde oraba, apresaron al Señor y lo trataron cual ladrón. Se burlaban de él, que ni una falta cometió. Le gritaban: crucifícale. En vez de hermosa corona, una de espinas él llevó y lo trataron cual ladrón. Se burlaban de él: viva, viva el rey, y sufrió tan cruel dolor. Pudo llamar a miles de ángeles que vinieran a rescatarlo a él. Pudo llamar a miles de ángeles, mas solo murió
la obra del mal hecha fue. La tumba se entregó y su boca no abrió, el mar de culpa se llevó. Cuando clamó, ya hecho es, se entregó a morir. Se cumplió el plan de salvación. Pudo llamar a miles de ángeles que vinieran a rescatarlo a él. Pudo llamar a miles de ángeles, mas solo murió por ti, por mí. Hola, Dios le bendiga. Le habla su hermana y amiga Brenda Cubertier. Y en esta noche quiero tener una palabra de oración con usted para luego hablar la poderosa palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te alabamos porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. En este momento, Señor, clamamos que tú tomes control. Que todo lo que digamos sea para tu honra y para tu gloria. Y que tu Espíritu Santo nos utilice. Quita lo humano y lo espiritual esté en mis labios. En el nombre de Jesús. Amén. Es bien difícil hablar este tema porque el título me impresionó mucho y dice, nadie sufrió más que él. ¿Y de quién estamos hablando? De Jesús. Y nosotros tenemos que entender que el sacrificio de la cruz no debe de ser en vano en nuestras vidas. Debemos de ser bien agradecidos porque a través de su sacrificio hemos tenido el perdón. Y la palabra de Dios dice que la fe es la condición de un pecador compungido y arrepentido. Y compungido es una persona, es arrepentirse de hacer lo malo. Y el perdón proviene de Dios. Así que nosotros somos perdonados a través de la sangre de Cristo. Y en Filipenses 2, 6 y 8 dice, quien aunque era en condición divina, no quiso aferrarse a la igualdad a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres, y al tomar condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente, muerte y muerte de cruz. Jesús era de condición divina, pero no se aferró a la igualdad a Dios. Se despojó a sí mismo voluntariamente. Tomó la condición de siervo. Se hizo semejante a los hombres, no igual. Y como hombre se humilló a sí mismo. Se hizo obediente de muerte y muerte de cruz. Ese versículo es poderoso porque me dice cuál fue el ministerio completo que vino Jesús a esta tierra. Porque aún siendo Él el Rey de Reyes, se humilla a ser un siervo y viene a morir por mí y por ti. Es algo que yo le agradezco, porque Jesús lo hizo voluntariamente, porque lo quiso hacer por ti y por mí. Dice que hay algunos detalles que tenemos que ver de la salvación y el Señor tomó 3 cualidades que me impresionan, porque Jesús sufrió verdaderamente la paga del pecado que no tenía por qué hacerlo, porque Jesús no pecó. Sin embargo, uno de esos detalles es la soledad que le resultó separarse de su Padre. Y Jesús era unido a su Padre. Y verse que su Padre no estaba al lado de él, fue duro para Jesús, amigo que me escucha. Yo tengo 2 hijas. Y mi hija mayor se casó y pasé la experiencia de la pérdida del nido, el nido vacío. Y fue bien triste para mí
créanme que hasta ayuda psicológica tuve que buscar, porque fue bien fuerte saber que mi hija ya no estaba conmigo. Y eso es algo que pasamos todos nosotros, pero Jesús era uno al Padre. Y sentir esa separación fue fuerte para Jesús. Y perder esa naturaleza de estar junto con su Padre le preocupó a Jesús y fue una tristeza para él. Así que él temió perder ese encuentro, esa unidad a su Padre. Otro de esos 4 sufrimientos, también podemos ver, mi Dios, que fue algo bien, pero bien triste, que Jesús sintió. Es algo que debemos analizar. Sintió completamente que podía fallar como hombre. Porque Satanás sabía que si él peleaba, porque Satanás iba a pelear grandemente para destruir a Jesús. Sin embargo, Jesús le ganó la batalla como hombre, no como Dios, como hombre. Y todos esos ataques que le hizo Satanás a Jesús, Jesús lo pasó como hombre y temió no tener fuerza para poder vencerlo. Así que es difícil, fue muy difícil lo que Jesús tuvo que pasar antes de llegar a la cruz. Y perder en su naturaleza humana, perder su divinidad, fue algo que él lo hizo voluntariamente porque se despojó a sí mismo. Así que él lo hizo voluntariamente por ti y por mí. Y Satanás sabía que le quedaba poco tiempo, por eso que le dio bien duro a Jesús. Porque si él ganaba aquí, los otros mundos iban a ver que él era el rey. Sin embargo, Jesús sabía que tenía que vencerlo en su terreno. Y alabado sea el nombre del Señor, porque así lo hizo. Sintió la carga del pecado. ¡Wow! El pecado no es fácil, hermano. Y Jesús estuvo solito, cargando el pecado. Quien merecía morir era la raza humana. Sin embargo, Él se dio para eso mismo, para morir por cada uno de nosotros. Y esa carga de pecado fue tan fuerte que cuando estuvo allí, en el Getsemaní, botó lágrimas de sangre. Y subió allá arriba con sus discípulos y mientras Jesús estaba sufriendo la carga del pecado, otros dormían. Egoístamente muchas veces pensamos que Jesús lo puede todo y nosotros tenemos que agarrarnos firmemente a la mano de Cristo. Y la carga del pecado fue una lucha bien fuerte que tuvo también Jesús. Sin embargo, lo hizo por ti y por mí. La otra situación fue que Jesús pasó la ingratitud humana. Ahí estoy yo retratada. El hombre fue ingrato. Jesús vino a hacer el bien. No hay nada en la palabra de Dios que Jesús hiciera mal. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús te sanaba espiritualmente antes de sanar materialmente a las personas. Proveyó alimentos también, porque proveyó alimentos a las personas. Jesús, todo su ministerio, esos 3 años, fueron 3 años que Jesús los hizo dedicado al trabajo de amor a la raza humana. Y qué difícil fue esa ingratitud donde lo golpearon, donde le gritaban crucifícale, donde lo señalaron, donde nadie allí dijo, basta, este es un justo, no lo toquen, no. Pidieron que lo crucificaran. Y esa crucifixión, que es a donde te quiero llevar, queridos amigos, que me escucha, es algo que nosotros debemos de analizar diariamente. En una ocasión leí una revista, mejor dicho, una revista secular, estaba hablando un patólogo y escribió un artículo sobre Jesús de Nazaret y yo estaba en ese sitio y me interesó y compré la revista porque dije, hablando de Jesús de Nazaret, y ese Jesús de Nazaret yo lo conozco. Y él empezó a explicar cuál fue el calvario que tuvo Jesús el castigo cruel que recibió en la cruz del Calvario. Y Jesús fue a la cruz del Calvario como humano.
Así que cada golpe que recibió Jesús lo sintió, su cuerpo lo sintió. Y hay veces que nosotros hemos sido castigados con una correguita y duele. Yo no tengo imaginación de un latigazo donde cuando le daban, cortaban su carne y salía sangre. Y este patólogo decía que cada vez que le daban, el cuerpo de Jesús botaba sangre y eso eran vasos sanguíneos que estaban siendo dañados. Era hemorragia que estaba botando Jesús. Y cuando usted lee la Biblia, y él decía, porque este patólogo hizo obviamente tiene que haber leído la Biblia para hacer esa supuesta autopsia a Jesús de Nazaret. Dice que cuando le golpeaban la cara, esas personas que le golpeaban la cara obviamente eran hombres fuertes. La cara tiene muchos huesitos y Jesús fue golpeado y posiblemente fracturado su rostro, deformado su pómulo, su quijada. Fue fuerte lo que Jesús recibió en la cruz del Calvario. Este señor, no cristiano, sino haciendo una autopsia según lo que él entendía. Luego decía que cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, el nivel de estrés era tan y tan y tan elevado que sus órganos iban poco a poco colapsando. Y que el dolor era tan y tan y tan fuerte que no hay ser humano que pudiera resistir ese dolor. Porque según lo que él había leído la Biblia, porque yo entiendo que estaba leyendo la Biblia. Y cuando Jesús fue crucificado, a Jesús los traspasaron un clavo. Y ese clavo le fracturó los huesos de las manos de Jesús. Y a fracturar los huesos en la posición que estaba mi maestro, su respiración no era buena. Tenía que respirar poquito a poquito, porque si respiraba muy fuerte, desgarraba más sus manos, sus músculos. Los que hemos sufrido fractura de hueso, nos queremos morir. ¿Cómo sería? Vilmente, martillando las manos de Jesús. Su herida de los pies lo ponía en una posición no muy buena, porque su condición de los pies lo hacía más difícil respirar. Sus pulmones se fueron poco a poco llenando de agua. Esto era lo que decía este patólogo. Y yo lo leía y cada día más me impresionaba el sacrificio de mi maestro por mí y por ti. Cuando Jesús llegó allí a esa cruz pesada, su cuerpo ya estaba tan lacerado que fue bien fuerte también cargarla. Por eso tuvieron que necesitar ayuda. Y mientras estaba allí, Satanás estaba peleando todavía porque entendía que podía ganarle a Jesús. Sin embargo, Jesús, en condición humana, separado de su Padre, cargando la pesada carga del pecado y viendo la ingratitud de los hombres, no se quitó, siguió hacia adelante. Y su sacrificio fue mucho más alto de lo que usted y yo podemos pensar. El ser humano debe ser agradecido por ese sacrificio, pero miren, este patólogo hizo este análisis de la muerte de Jesús, pero no hay cadáver para certificar exactamente lo que él dice. Él entiende que pasó todo eso porque estoy bien segura que tiene que haberlo leído en la Biblia. Y para mí tiene que haber sido algo peor de lo que este señor estaba diciendo. Porque el que estaba ensañando allí era el diablo atacando a Cristo, a nuestro maestro. Pero cuando Jesús
sintiendo la separación de su padre, pagando la carga del pecado, siendo humano y viendo la ingratitud de los hombres, que no se quitó y murió, y bajó a la tumba, dio su vida, él mismo la cogió. Y yo te quiero decir ahora que ese Jesús que sintió la separación de su padre, cuando resucitó se encontró con una mujer, con María Magdalena, y le dijo: no me toques porque todavía no he llegado a mi padre. Así que cuando Jesús resucitó resucitó como hombre. Como hombre. Él conoce a la raza humana de la mejor manera que usted no tiene idea. Jesús sabe cómo la raza humana sufre. Jesús conoce la condición de nosotros como humanos. Jesús entiende nuestro dolor. Jesús perdona nuestros pecados. Porque aunque no se hizo igual, se hizo semejante a nosotros. Así que Jesús entiende nuestro dolor. Y Jesús fue donde su padre y le dijo: no me toque porque voy para donde mi padre. Así que Jesús se presentó ante su padre y se presentó como sacrificio grande, sacrificio poderoso, porque venció al enemigo en su propio terreno. Un terreno que él quiso tener, que no era de él, se adueñó, porque este pertenece a Cristo Jesús, y Jesús le ganó en su territorio. Tuvo victoria. Y nos da el perdón de todos nuestros pecados. Porque a través de morir en la cruz, por nuestros pecados, el Señor nos perdona. Porque por fe el Señor nos perdona de nuestros pecados. Y ya no nos llama enemigos, nos llama amigos. Y nosotros tenemos que tener una amistad con Dios. Y dice la palabra que la amistad con el mundo es amistad con Dios. Por eso es que tienes que amistarte al Señor y vas a ser feliz. Vas a tener la misericordia. Y el poder de Dios es tan y tan y tan poderoso que el Padre dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Si tu amigo que me escucha, que piensas que no vas a tener perdón. No hace mucho estaba hablando yo con un niño, con un jovencito, y me decía: hay cosas tan terribles que yo he hecho, Missy, que yo creo que Dios no me perdona. Y yo le comentaba: Dios te entiende, te perdona y te entiende. Tengan en su mente que Dios nos entiende, que Dios conoce la raza humana, conoce, porque Él nos creó, y aparte de que nos creó, se hizo hombre, se hizo siervo. Y Él entiende nuestro dolor, Él entiende nuestro sufrimiento. Por eso es que nosotros tenemos que alabar a Dios en todo momento y darle honra y darle gloria. Y agradecer por el dolor, porque el Señor nos va a dar la paz que solamente Él nos puede dar. En estos momentos quiero decirte este breve poema, porque creo que es justo en este momento para que tú entiendas cuán grande es el poder de Dios. Una noche acostarme a mi cama muy rendida. No hice más que acostarme y al punto quedé dormida. Soñé que estaba durmiendo y en el sueño escuché un ruido. Era una voz repitiendo: abre, que a buscarte he venido. No quisiera levantarme, quien sea vuelva después y no venga a molestarme. Abre. Ya me sangran los pies. Váyase para otra esquina y no sea tan imprudente. Ven. Sácame estas espinas que me clavan en la frente. Váyase, Señor, que ya yo muy poco resisto. Mira bien el que te llama.
no es otro más que Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho que se llama? Jesucristo, espera, guarda, seguida me levanto de la cama. Se marchó y se me hizo tarde. Amigo, deje entrar al buen Jesús, pues puede ser que jamás vea de nuevo su luz. Que en este día, que es el día hoy de salvación, tú entregues tu corazón a Cristo. Nadie está lejos de la salvación. Nadie está lejos de su perdón. Solamente ves en estos momentos a los pies de Cristo y dile, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y créeme que el perdón de Jesús salva. Entrégate a Cristo y de lo demás, Él lo hará. Que el Señor te bendiga. Señor, gracias por esta palabra. Alabado y glorificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.